Vamos a viajar al siglo XVI. Para España, esta fue, sin duda, la era de los Habsburgo, la Casa de Austria. Y fue un siglo dominado por dos figuras colosales, padre e hijo, que se encontraron al frente de algo nunca visto, el primer imperio verdaderamente global. Hablamos, como no, de Carlos I y de su hijo Felipe II. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo define absolutamente todo. Porque no es solo una frase bonita, ¿eh? Es que era el desafío real que marcó sus reinados. Una carga de una escala, bueno, inimaginable hasta entonces. A lo largo de los próximos minutos vamos a ver cómo cada uno de ellos intentó, a su manera, responder a esta pregunta. Para desgranar esta historia hemos preparado un pequeño recorrido. Empezaremos poniendo en contexto el siglo de los Habsburgo. Después veremos qué imperio se encontró cada rey al llegar al trono. Luego nos meteremos de lleno en las rebeliones internas y en las batallas externas, y terminaremos reflexionando sobre el tremendo peso que significaba llevar esa corona. Pues venga, vamos al lío. Siglo XVI. La monarquía hispánica está en manos de la Casa de Austria. Los dos reyes que definen esta época son, por un lado, Carlos I, que, ojo, también era el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, y por otro, su hijo Felipe II. Y aquí viene lo interesante. Aunque eran padre e hijo, sus puntos de partida no podían ser más distintos. El imperio que heredó uno y el que heredó el otro eran mundos diferentes. Y esto, como vamos a ver ahora mismo, va a marcar sus reinados desde el minuto uno. Fijaos en este contraste porque es brutal. Por un lado tenemos a Carlos I, que era una especie de rompecabezas de territorios por toda Europa. Pensemos que él nació y se crió en Flandes. Su visión era, sobre todo, continental. Pero Felipe II, Felipe II es otra historia. Él hereda un imperio mucho más cohesionado y lo convierte en algo, pues eso, global. Al añadir Portugal con todas sus colonias y al dar nombre a las Filipinas, su imperio se extendía, ahora sí, literalmente, por todo el planeta. Casi nada. Pero claro, gobernar un territorio tan inmenso no solo significaba luchar contra enemigos de fuera. Muchas veces, los mayores desafíos, los más complicados, venían de dentro. Ambos reyes tuvieron que apagar fuegos internos muy serios, pero, y aquí está la clave, por motivos radicalmente diferentes. El gran problema de Carlos al principio fue básicamente de imagen. Para los reinos hispánicos era simple y llanamente un extranjero. Llegó sin saber hablar castellano, se rodeó de sus consejeros flamencos y, para colmo, lo primero que hizo fue pedir una millonada para financiar su elección como emperador. Un título que aquí pues sonaba chino. La reacción no se hizo esperar. Estallaron la revuelta de las comunidades en Castilla y las germanías en Valencia. Eran rebeliones contra un rey que sencillamente no parecía entender el reino que acababa de heredar. Felipe II, en cambio, no tuvo ese problema. Él era de la casa. Sus conflictos internos fueron muy distintos, mucho más profundos. La rebelión de los moriscos en las Alpujarras fue un choque cultural y religioso brutal, una lucha por la identidad. Y la de Aragón fue un pulso entre el poder central del rey y los derechos históricos de la región, los famosos fueros. El problema ya no era un rey que venía de fuera, sino las tensiones que había dentro de un reino cada vez más complejo. Vale, dejamos por un momento los líos internos para mirar hacia afuera, porque si mantener la paz en casa era difícil, defender las fronteras y expandirlas era una tarea directamente titánica. Este imperio se mantuvo a base de una guerra casi continua contra las mayores potencias de la época. Pero antes de meternos en batallas, hay que pararse en un momento clave del reinado de Carlos, la Paz de Augsburgo de 1555. Esto fue un antes y un después. Fue, básicamente, el reconocimiento de que su gran sueño de una Europa unida bajo el catolicismo era imposible. El gran defensor de la fe católica tuvo que, digamos, tragarse el orgullo y aceptar que el protestantismo había llegado para quedarse. Fue una herida abierta que, por cierto, heredó su hijo. Y en esta tabla lo vemos muy claro. Hay una parte de la historia que se repite. Ambos reyes lucharon contra los mismos gigantes, Francia por el control de Italia y el Imperio Otomano por el dominio del Mediterráneo. Carlos tuvo sus éxitos, claro, como la conquista de Túnez, pero también reveses muy duros, como la Paz de Augsburgo. Felipe, por su parte, consiguió victorias que hicieron temblar Europa, como la de San Quintín contra Francia, y sobre todo la mítica batalla de Lepanto contra los otomanos. Pero es que a Felipe el tablero se le complicó todavía más. La división religiosa que su padre no pudo frenar en Alemania le explotó en sus propias narices, en los Países Bajos. Aquello desató una guerra que iba a durar 80 años. Y por si fuera poco, apareció en escena un nuevo rival, la Inglaterra protestante de Isabel I, que no solo ayudaba a los rebeldes holandeses, sino que empezó a desafiar el poder de España en el mar.
Es que el ritmo del reinado de Felipe es de auténtico vértigo. Fijaos, en el 66 estalla la rebelión en los Países Bajos. 5 años después, en el 71, llega la inmensa victoria de Lepanto. Pero la guerra en el norte no para, y en el 79 los holandeses declaran su independencia. Y mientras todo esto pasa, la tensión con Inglaterra no para de crecer y crecer hasta que llega a un punto de no retorno. 1588, una fecha que resuena en toda la historia de Europa. Felipe II, harto de los ataques de los corsarios ingleses y del apoyo a los rebeldes, toma una decisión drástica. A todo o nada, invadir Inglaterra. Y para eso reúne la flota más gigantesca que se había visto jamás. Pero aquella operación, que irónicamente se conoció como la Armada Invencible, fue un fracaso estrepitoso. Un desastre. Fue un golpe durísimo para el prestigio español y para su poder naval, y marcó un antes y un después en el equilibrio de poder en Europa. Fue la prueba de que ni el imperio más poderoso del planeta era en realidad invencible. Y así llegamos al final de este viaje. Después de ver todos estos conflictos, los de dentro y los de fuera, la pregunta sigue ahí, flotando. ¿Era realmente posible gobernar con éxito un imperio de esa magnitud? ¿Cuál fue el coste real de mantener todo aquello en pie? Si algo ha quedado claro, es que sus vidas como reyes fueron una lucha sin descanso y en múltiples frentes a la vez. Cada victoria que conseguían fuera parecía abrir una nueva crisis dentro. Cada nuevo territorio que se anexionaba traía nuevos enemigos y unos gastos que eran una locura. Fue un acto de malabarismo geopolítico a escala mundial, sin un solo día de respiro. Y esto nos deja con una última reflexión. Sus reinados estuvieron llenos de victorias gloriosas, como Lepanto, y de rebeliones sangrientas como la de las Alpujarras. Vieron una expansión global sin precedentes, pero también firmaron bancarrotas que dejaron temblando la economía. Y todo esto nos obliga a preguntarnos, al final, ¿cuál es el verdadero precio que se paga por construir y mantener un imperio global? Una pregunta que era clave en el siglo XVI y que, la verdad, lo sigue siendo hoy.